Hay momentos en los que la línea entre los vivos y los que se han ido parece volverse delgada. Los cadáveres se mueven solos. Las cámaras de la morgue muestran lo impensable. Y figuras sin vida parecen respirar de nuevo. Estos son los tiempos horribles en que las almas decidieron no abandonar sus cuerpos y entrar al otro mundo. En Filipinas, una cámara de la morgue captó imágenes que nadie en esas instalaciones pudo explicar fácilmente. Un hombre yacía inmóvil sobre una camilla cuando su torso se movió ligeramente. Podría haberse descartado como un error de la cámara hasta que un pie comenzó a moverse con un movimiento lento y continuo como si buscara el suelo. Momentos después, todo su cuerpo se sacudió. El clip terminó ahí, cortándose antes de que se pudiera ver algo más. Los médicos señalaron el reflejo muscular como una posible causa, pero la grabación no parecía un reflejo. Parecía alguien tratando de despertar. El último adiós. Una familia se había reunido para dar su último adiós cuando un pariente se acercó para un toque final y algo de otro mundo ocurrió. De repente, la persona en el ataúd se movió lenta y visiblemente frente a todos los presentes en la sala. El duelo se transformó en algo entre el terror y la incredulidad en cuestión de segundos. Los cuerpos preparados mediante procedimientos funerarios estándar pasan por procesos que hacen que el movimiento sea prácticamente imposible en circunstancias normales, lo que plantea la duda de si esta persona fue llevada directamente al entierro sin esos pasos o si lo que ocurrió en esa sala pertenecía a una categoría que la preparación y el procedimiento simplemente no pueden explicar. Huyendo de la morgue. Un médico y un colega llevaban un cuerpo por la entrada de la morgue cuando ocurrió algo horrible. El cuerpo se sentó. Ambos hombres corrieron. La cámara de seguridad se cortó segundos después, dejando la grabación congelada en un pasillo vacío. La institución nunca publicó un seguimiento y ninguna declaración oficial explicó lo que la cámara captó o lo que se encontró cuando alguien finalmente regresó. El clip circuló ampliamente y la pregunta que dejó no fue si la persona había vuelto a la vida, sino qué era exactamente lo que había regresado. La sombra alzada. Culturas a través de los siglos han descrito el alma como algo que se separa físicamente del cuerpo, visible, a la deriva y brevemente libre. Un obrero que dormía afuera le dio a una cámara la oportunidad inesperada de documentar exactamente eso. Mientras dormía, una forma oscura, similar a una sombra, se elevó lentamente de su pecho, flotó justo encima de él y luego se hundió de nuevo cuando su cuerpo se despertó de un sobresalto. La parálisis del sueño produce experiencias internas vívidas, pero normalmente no genera una forma externa visible sobre el cuerpo. Sea lo que sea que se elevó del pecho de ese hombre y regresó, fue captado con suficiente claridad como para que las imágenes nunca hayan sido explicadas de forma satisfactoria. Movimiento de un difunto. Un trabajador de una funeraria grababa el proceso de preparación por petición expresa de la familia. A mitad del proceso, el brazo del hombre sobre la mesa se movió. No fue un desliz, ni un acomodo. Se movió hacia él como si intentara alcanzarlo. Él retrocedió. El brazo se levantó de nuevo, tomó la cámara y salió de la habitación sin terminar los preparativos. La grabación fue entregada junto con su relato. Los expertos la revisaron y señalaron actividad muscular tardía, un fenómeno real con base médica documentada. El trabajador no cuestionó la ciencia, simplemente dijo que conocer la explicación y estar solo en esa habitación cuando ocurrió eran dos cosas totalmente distintas. Ritual africano. Ciertas tradiciones funerarias practicadas en partes de África tienen un peso que los ajenos rara vez comprenden. En una ceremonia grabada, un hombre que realizaba un ritual en la parte inferior del cuerpo del difunto aplicó presión de una forma específica, y el cuerpo se sacudió hacia arriba, con los ojos abriéndose de par en par. Las personas que rodeaban el momento estallaron. Las antiguas tradiciones orales en varias culturas africanas describen un conocimiento ritual específico capaz de devolver brevemente el alma al cuerpo tras el fallecimiento, ya fuera una representación, una expresión genuina de esa tradición o algo que cruzó una línea que la mayoría no cree que exista. La grabación no ofrece una respuesta cómoda.
Demasiado intencional. Un empleado de la morgue que grababa casualmente mientras vigilaba un cuerpo no prestaba mucha atención a la cámara, pero la cámara sí prestaba atención. Los dedos del cuerpo se movieron. No fue un temblor leve, sino una lenta y deliberada flexión de la mano que duró lo suficiente para ser inconfundible. La cabeza siguió con un breve giro. El movimiento post-mortem es una realidad médica documentada. Los gases, el asentamiento de los tejidos y las señales eléctricas residuales en los músculos pueden producir movimiento tras el fallecimiento. Un paramédico lo confirmó cuando las imágenes se difundieron. Lo que acaba de ver sucede con bastante frecuencia, y estos movimientos no provienen del cerebro, vienen de la médula espinal, y déjeme explicarle. Incluso después de que el cerebro haya dejado de funcionar permanentemente, la médula espinal aún puede generar reflejos automáticos por un tiempo y no necesita al cerebro para producir movimientos muy básicos. Y estos movimientos pueden ocurrir por sí solos o tras una estimulación, como alguien intentando reposicionar el cuerpo, y pueden aparecer horas o a veces incluso un día después. Conocer la ciencia detrás de esto no hace que sea más fácil ver una mano moverse en la morgue, solo te da algo que repetirte después, arrastrado hacia abajo. El folclore de docenas de culturas advierte sobre acercarse demasiado a una tumba abierta. En un entierro, un hombre dio un paso al frente para colocar una cruz sobre el ataúd y cayó directamente dentro. El barro húmedo fue la explicación inmediata hasta que la grabación se puso en cámara lenta. Cuadro a cuadro, una forma similar a una mano emergió de la tierra removida a su lado, empujándolo en el preciso instante en que cayó. Los lugareños que lo presenciaron no buscaron explicaciones. Dijeron lo que la gente de esa comunidad siempre ha dicho. Una tumba abierta le pertenece a quien ya está en ella. 2 sucesos. Tarde una noche en la morgue de un hospital de California, un cuerpo sobre una camilla movió el torso hacia arriba como si intentara levantarse. El personal de seguridad anotó la hora y la registró. Más tarde esa misma noche, las cámaras en la sala contigua grabaron una figura humeante con forma humana moviéndose lentamente por la habitación antes de desvanecerse cerca de la pared del fondo. El personal que revisó ambas grabaciones notó la coincidencia. El cuerpo se movió primero, la figura apareció después. Si ambos eventos estaban conectados o fueron casualidad, ocurrieron en el mismo edificio con horas de diferencia y no se ha ofrecido ninguna explicación que justifique ambos. Última mirada. Los amigos se habían reunido para su último adiós cuando alguien notó que los ojos del hombre en el ataúd se abrían lentamente. Por unos segundos, miró hacia la sala a las personas que habían venido por él antes de que sus párpados se cerraran suavemente de nuevo. Los espectadores en línea señalaron la relajación del músculo ocular como un suceso post-mortem conocido, un reflejo documentado con una explicación clínica. Su familia no encontró esa explicación particularmente reconfortante o completa. En muchas tradiciones hay relatos de personas recién fallecidas que hacen un gesto deliberado antes de partir por completo. Su familia creyó que esta fue su última mirada antes de irse para siempre. Voz grave. En Idaho, en 2024, un hombre que visitaba la tumba de su difunta esposa escuchó algo que lo detuvo por completo. Un llanto al principio débil, luego inconfundible, que provenía de algún lugar bajo tierra. Se acercó lentamente, llamando, comprobando si alguien cerca necesitaba ayuda. El sonido lo llevó directamente a una de las tumbas, miró a través de una estrecha rendija y no vio nada. El llanto continuó un momento y luego cesó. Publicó el audio en línea sin muchos comentarios. Investigadores paranormales que estudian apariciones residuales han documentado por mucho tiempo fenómenos sonoros en cementerios, voces, llantos y pasos que las grabaciones captan mucho después de que cualquier fuente viva se haya ido. Cadáver que se levanta. Uno de nuestros suscriptores compartió este video con nosotros, y es lo suficientemente horrible como para impactar a cualquiera. Una mujer pareció despertar dentro de su propio ataúd, con los ojos abiertos, mirando directamente a la cámara mientras su hija corría hacia adelante presa del pánico. Cuando levantaron la tapa y la pusieron en el suelo, parecía quieta. Entonces, mientras su hija se acercaba, se sentó y dijo palabras que nadie en la sala pudo entender antes de volver a recostarse. El clip parecía real, pero al investigar descubrimos que era una broma. La cuenta pertenecía a Armand Salon, un creador de TikTok con una reputación establecida de contenido de terror escenificado. Las imágenes eran una actuación. El pánico que produjo, sin embargo, fue totalmente real. Secándose las lágrimas.
Mientras un hombre estaba sentado en un funeral en la iglesia, se sintió inquieto pero no podía explicar por qué. Algo sobre el ataúd abierto frente a él no parecía correcto, así que sacó su teléfono en silencio y comenzó a grabar. Lo que la cámara captó fue profundamente perturbador. La mujer que yacía dentro del ataúd parecía mover su mano hacia su rostro, con los dedos moviéndose lentamente como si estuviera limpiando algo. Él estaba convencido de que ella había regresado. Los especialistas forenses han señalado que ciertas contracciones musculares post-mortem pueden producir movimientos que parecen deliberados horas después del fallecimiento, pero verlo ocurrir dentro de un ataúd en un funeral es una experiencia completamente distinta. Ataúd deslizante. En Arizona, una funeraria tuvo una noche tranquila, sin personal en el vestíbulo, sin visitas, sin ruido. Entonces, las imágenes de vigilancia mostraron un ataúd comenzar a deslizarse, lenta y constantemente, lejos de su posición junto a la pared, moviéndose como si fuera guiado por manos que la cámara no podía ver. No se encontraron cables, ni corrientes de aire, ni explicación mecánica cuando el personal revisó la cinta. Los trabajadores que vieron la grabación no buscaron respuestas racionales. Quienes trabajan con los recién fallecidos el tiempo suficiente suelen desarrollar una relación distinta con lo que es posible en esas salas, y ninguno de ellos sugirió que fuera un error técnico. El niño lo notó. Durante un funeral, mientras los adultos rodeaban el ataúd sumidos en el duelo, un niño notó algo en la superficie del féretro que nadie más parecía ver. Una forma delgada, como un hilo, se movía, retorciéndose lentamente sobre la madera antes de deslizarse hacia adentro en el momento en que el niño intentó tocarla. La cámara lo captó. Ningún adulto en la sala reaccionó porque ninguno pareció notarlo. Existe la creencia de que los niños perciben presencias que los adultos aprendieron a ignorar. Lo que fuera que se movía sobre el ataúd solo se reveló ante la única persona lo suficientemente joven para mirar sin dudar. Un incidente escalofriante. Las cámaras de seguridad de una morgue rusa captaron algo que el personal médico no pudo procesar de inmediato. Un hombre que yacía bajo una sábana blanca, declarado oficialmente sin vida, levantó lentamente una mano. Se quitó la sábana de la cara, miró por la habitación y tras un largo momento se incorporó, agarrándose al borde de la camilla mientras sus piernas luchaban por sostenerlo. Él había estado solo en esa habitación. Las imágenes fueron revisadas varias veces antes de que alguien actuara. Los casos de declaración errónea de fallecimiento son raros, pero están documentados, especialmente tras ciertos eventos cardíacos. Si este hombre sobrevivió y lo que experimentó en esa habitación antes de despertar nunca fue confirmado públicamente. Niebla ascendente. En 2017, una cámara de seguridad de un hospital captó un momento que se extendió por todos los foros paranormales en línea a los pocos días de aparecer. Un cuerpo inmóvil sobre una camilla liberó lo que parecía ser una forma de niebla que ascendía lentamente desde el pecho hacia arriba, flotando por un momento antes de disolverse en el aire. La calidad de la grabación bastaba para descartar artefactos de lente evidentes. Investigadores paranormales que analizaron el clip notaron que la forma mantenía una trayectoria ascendente constante en lugar de dispersarse al azar como lo haría el vapor o la condensación. Para quienes lo vieron, lo inquietante no era la niebla, sino lo intencionado que parecía el movimiento. La cama vacía. En una sala de hospital en Tirana, algo llamó la atención de un paciente hacia una cama al otro lado de la habitación. El colchón se movía, hundiéndose y elevándose en un patrón lento e irregular, como lo haría bajo el peso de un cuerpo que no estaba allí. La cama estaba vacía. El personal que lo presenció en persona no pudo explicarlo de inmediato, y la presión del aire bajo el colchón fue la explicación que circuló después. Pero las enfermeras que han pasado largas horas en turnos nocturnos suelen decir en privado que ciertas camas en ciertas habitaciones tienen algo que se mueve, cambia, y las explicaciones lógicas no están del todo claras. Esta parecía ser una de ellas. La mano que saluda. En un funeral en una iglesia en Indonesia, en 2023, el servicio había estado tranquilo y en silencio hasta que alguien notó movimiento dentro del ataúd. El cuerpo, envuelto y tendido, levantó una mano lentamente y la movió en un suave saludo. Los presentes en la sala se miraron antes de volver a mirar, necesitando confirmar que todos habían visto lo mismo. Los científicos señalaron el movimiento de gases a través del tejido muscular post-mortem como un mecanismo plausible. Quienes estaban en esa iglesia cuando ocurrió no pensaban en tejido muscular.
Pensaban si la persona había venido a despedirse o algo más. La sombra del santo. Dentro de un templo en Sahuayo, Michoacán, México, un usuario de Facebook tomó una foto cerca de la imagen que honra a San José Sánchez del Río. Nada parecía inusual al disparar la cámara, pero al revisar la imagen después, algo destacó de inmediato. Una sombra oscura con forma humana se alzaba justo detrás de la imagen del santo, lo suficientemente sólida como para tener profundidad, posicionada con demasiada intención como para ser un simple reflejo. Él confirmó que nadie más estaba allí. Quienes conocen el lugar creen que la presencia del mártir nunca abandonó ese templo, y lo que sea que la cámara captó, estaba de pie exactamente donde un guardián se colocaría. Tierra de brujas. Mientras exploraban un cementerio de Nuevo México, conocido localmente por su conexión con antiguos rituales, una pareja no esperaba encontrar a nadie más allí de noche, pero caminando por la oscuridad, murmurando entre dientes, estaba una anciana encorvada de cabello salvaje y enredado. La mujer que grababa gritó una advertencia para mantener la distancia. La figura se volvió hostil de inmediato. Su voz subió hasta un grito antes de lanzarse hacia la cámara. La grabación terminó ahí. Los lugareños que se enteraron no se sorprendieron. Ese terreno se usaba para prácticas oscuras, y se entendía que quien o lo que fuera que lo custodiaba no recibía bien a los visitantes. Terror en el turno de noche. Trabajar solo en un hospital de noche es inquietante bajo cualquier circunstancia. Este trabajador lo había hecho tantas veces que se volvió rutina, hasta que el cuerpo en la camilla se sentó. El circuito cerrado de televisión captó todo el momento, incluido el instante en que se dio cuenta de lo que pasaba y corrió. El clip se difundió rápidamente y la reacción por sí sola bastó para silenciar la mayoría de los argumentos sobre un montaje. Los espasmos post-mortem son reales y están documentados, capaces de producir movimientos repentinos en personas recién fallecidas. Pero sentarse erguido a esa hora, en esa habitación, sin nadie más presente, eso es una categoría de experiencia totalmente distinta. La Parca. Las enfermeras que vigilaban a un paciente desde el control notaron algo en la cámara que las hizo moverse de inmediato. Una niebla apareció cerca de la cama, cambiando entre luz y sombra mientras se desplazaba lentamente hacia un lado. Corrieron a la habitación. Para cuando llegaron a la puerta, el paciente ya había fallecido. Las imágenes circularon ampliamente, provocando comparaciones con relatos históricos de la Parca, una figura reportada en hospitales de distintos países y siglos, siempre descrita de la misma manera. Fuera niebla atmosférica o algo más, llegó en el momento exacto en que debía hacerlo, el momento del retorno. Las cámaras de seguridad de una habitación captaron algo que se difundió rápido al llegar a Internet. Un hombre dormía cuando una forma oscura y humanoide surgió lentamente de su interior. Se sentó erguida antes de ascender con firmeza hacia el techo y desaparecer del encuadre. Quien subió el video nunca confirmó si el hombre falleció durante la grabación o simplemente durmió. Ese detalle se volvió el centro de todo. Ciertas tradiciones espirituales sostienen que el alma se separa del cuerpo durante el sueño profundo, regresando antes de despertar. Si es cierto, esta grabación pudo captar el momento del retorno, la figura descendiendo justo antes de que el hombre se moviera, figura flotante. Un peatón grabó las secuelas de un accidente de tráfico y captó algo que no esperaba ver. El hombre que fue atropellado perdió el conocimiento casi de inmediato, a pesar de que el impacto parecía relativamente leve. Mientras la cámara seguía grabando, algo apareció junto al cuerpo, una forma oscura y giratoria que flotaba baja y cerca, moviéndose en un patrón circular lento que no coincidía con el viento ni el escape visibles en la toma. El peatón subió el clip con una sola pregunta adjunta. No podía determinar si lo que estaba viendo era algo que llegaba para recoger o algo que intentaba desesperadamente quedarse. El fantasma que llora. ¿Estás bien? ¿Te encuentras bien? Al pasar junto a un cementerio en Idaho, un hombre escuchó a una mujer llorar. El sonido era tan claro que lo siguió, llamando para ver si alguien necesitaba ayuda. ¿Estás bien? Lo llevó lejos de las tumbas y hacia un auto abandonado y dañado, estacionado justo fuera del límite del lugar. No había nadie adentro, no había nadie cerca.
La voz ya había desaparecido. Publicó la grabación en línea y la llamó El fantasma que llora, y los lugareños que respondieron en los comentarios reconocieron el lugar de inmediato. Ese tramo cerca del cementerio había estado relacionado con informes de un sonido similar durante años, siempre cerca del mismo coche abandonado, visitando a su madre. A veces es mejor no grabar nada en absoluto. Una mujer que preparaba un pequeño altar conmemorativo para su madre recién fallecida decidió filmar el momento, las fotografías dispuestas con cuidado, el acto silencioso de recuerdo. La grabación se veía tranquila y sin alteraciones mientras ella filmaba. Fue solo al reproducirla que lo notó. Una sombra oscura pasó sobre el altar, cubriéndolo por completo un breve instante antes de desaparecer. Ella no había visto nada mientras ocurría. Ese detalle le inquietó más que la sombra misma. Había estado allí mismo, mirando directamente al altar, y no había visto nada. Al ver la grabación, no buscó otra explicación. Ya sabía lo que ella creía que era. Guardián del cementerio. En Colorado, un visitante de un cementerio filmó algo cerca de una de las tumbas que tardó un momento en comprender por completo. Una figura humanoide estaba agachada con orejas puntiagudas, cuernos curvos y piernas que parecían parcialmente transparentes contra la hierba oscura. Su rostro no se veía con claridad. Cuando un auto pasó por la carretera cercana, la figura levantó ambas manos y las movió en patrones lentos y deliberados antes de desaparecer de la vista. Los demonólogos que estudian fenómenos en cementerios han documentado relatos similares en sitios de entierro del medio oeste estadounidense, figuras descritas como guardianes del umbral, que se dice habitan el límite entre el camposanto y campo abierto y son muy sensibles a las intrusiones debajo de la tela. Un video publicado en línea mostraba el interior de un mausoleo con frente de cristal, filmado a través del panel exterior. Dentro, una tela que cubría el espacio comenzó a moverse, no a caer ni a asentarse, sino a moverse con un ritmo lento y deliberado, como si algo debajo se estuviera acomodando. La persona que grababa no pareció notarlo en ese momento, manteniendo la cámara firme sin reaccionar. Fue solo después de que el clip se subió que el movimiento se convirtió en el tema de conversación. El mausoleo parecía intacto desde afuera, sin ventilación, sin causa visible. Lo que fuera que ajustaba esa tela lo hacía desde un espacio sellado y no parecía haber terminado. Monograph. Los aldeanos cerca de un cementerio en la India habían estado escuchando sonidos inusuales al anochecer durante varias noches, antes de que un grupo finalmente decidiera investigar. Lo que encontraron en una de las tumbas los dejó paralizados. Una mano oscura, no humana, empujaba desde la tierra con dedos distintos a todo lo que conocían, extendiéndose hacia arriba desde la abertura de la tumba. Un hombre dio un paso al frente, presionó su palma firmemente sobre el hueco y comenzó a recitar versos sagrados sin detenerse. Lentamente, la mano se retiró hacia el suelo y la abertura quedó inmóvil. Nadie de ese grupo regresó al cementerio después del atardecer y nadie que escuchó el relato cuestionó su decisión. El regreso de Jim. Jim Woodford describió el momento en que su cuerpo dejó de responder como el inicio de algo para lo que no tenía marco de referencia. Se encontró en vastos campos de luz, rodeado de colores que no podía nombrar, sintiendo una paz que parecía tener peso y presencia. 3 figuras que él entendió como ángeles lo guiaron, y luego encontró a alguien a quien reconoció, no por su apariencia, sino por una abrumadora sensación de saber. Dijo que Jesús le preguntó en voz baja qué había hecho con su vida. Jim no tuvo respuesta, solo la sensación de amor y perdón total que emanaba de aquella mirada. Dijo que quería quedarse. Le dijeron con suavidad que aún le quedaba algo por compartir. Estaba viendo nada menos que a Jesucristo, el Hijo de Dios, y me miró con esos ojos intensos, me sonrió, me conocía, vi un amor y un perdón tan profundos hacia mí. El coleccionista. Las iglesias tienen su propio peso, pero algunos creen que los funerales atraen algo más que a los dolientes. Durante una ceremonia en Nigeria, mientras un familiar daba su último adiós, la cámara detrás de ella captó algo moviéndose en el encuadre. Una sombra humanoide oscura pasó directamente frente a ella, con los brazos extendidos, moviéndose con una lentitud deliberada antes de que la grabación se cortara por completo. Los lugareños que vieron el video no recurrieron a un lenguaje científico.
Ciertas comunidades en África Occidental tienen relatos antiguos sobre presencias que aparecen específicamente en momentos de fallecimiento, figuras que, según dicen, no llegan como intrusos, sino como escoltas, allí para recoger lo que ya ha sido prometido. La luz celestial. Heidi Barr tenía 16 años cuando un accidente de equitación la sacó de su propio cuerpo. Describió flotar con calma sobre la escena debajo de ella antes de que una luz cálida y dorada apareciera a su hombro. Tuvimos un accidente causado por otro caballo, un caballo desbocado, y ella volcó hacia atrás, cayó por una colina. Inmediatamente, inesperadamente salí de mi cuerpo y me encontré a 10 o 12 metros en el aire, mirando hacia mi cuerpo. Dentro de ella había una figura que reconoció al instante, no por creencias previas, pues fue criada en un hogar ateo, sino por algo más profundo que no necesitaba explicación. Dijo que sus ojos tenían una alegría que hacía imposible apartar la mirada. Era un hombre, sabía que era más que un hombre, pero parecía ser un hombre, pero era un hombre perfecto. Siempre digo que no podía apartar la vista de su rostro. Su rostro era lo más importante por la alegría y el amor que emanaban de sus ojos. No quería apartar la vista de su rostro. Él le mostró momentos de su vida uno a uno, y en cada uno de ellos pudo ver que nunca estuvo tan sola como se había sentido. Regresó de esa experiencia con una certeza que nunca ha podido dejar atrás. Visitante final. ¿Qué es lo asombroso, mamá? ¿Puedes ver a esta niñita rosa aquí? Mientras un hombre grababa a su madre enferma terminal, ella dijo algo que lo hizo detenerse por completo. Ella hablaba claramente con alguien que él no podía ver, una niña de rosa presente en la habitación con ella, visible solo para ella. Él movió la cámara y no encontró nada. Personas al final de sus vidas han descrito estos momentos a través de culturas y siglos. Figuras familiares que aparecen junto a la cama, a veces reconocidas, a veces no, siempre descritas como tranquilas y reconfortantes. Ya fuera la niña rosa, una compañera de infancia, una presencia espiritual o algo que la mente de su madre creó para facilitar el tránsito, llegó justo cuando la necesitaba. ¿O una niña rosa? ¿Puedes? No puedo ver a la niña rosa. El ángel de Annie. El 9 de junio de 2018, Annie Powell, de 9 años, casi se ahoga. Fue puesta en coma mientras los médicos trabajaban y su familia, amigos y comunidad religiosa mantuvieron una vigilia de oración continua. 5 días después, Annie despertó y estaba lo suficientemente bien para ir a casa, una recuperación que su equipo médico describió como notable. De lo que su familia no podía dejar de hablar era de lo que ella recordaba de esos 5 días. Describió un lugar lleno de luz suave y mariposas coloridas, una sensación de amor tan completa que no tenía límites. Vi mariposas y todas eran de diferentes colores, no eran solo colores comunes, ya sabes, de todos los días. Y un hombre tranquilo de blanco que estuvo con ella en el agua, amable, sin prisas y presente desde el principio. Había un hombre de blanco que me ayudaba en la piscina y creo que tal vez era Jesús o quizás un ángel. Sombras de Gettysburg. En 2023, un hombre que conducía por Gettysburg de noche con su familia apuntó su cámara por la ventana cuando aparecieron formas cerca del viejo cementerio. Unas figuras se movían por la carretera, corriendo, agrupadas, siguiendo un camino a lo largo de la línea de árboles antes de desaparecer en la oscuridad. Gettysburg carga con el peso de 3 días en julio de 1863, cuando más de 50,000 soldados y miles de caballos se perdieron en una sola batalla. Durante décadas, los visitantes del lugar han documentado sonidos inexplicables, redobles de tambores fantasmales y voces en campos vacíos. La grabación sumó un relato más a un lugar que nunca ha revelado del todo lo que allí ocurrió. El monitor muestra una línea plana. Las enfermeras que vigilaban a un paciente crítico notaron algo extraño en la imagen sobre la cama. Una forma sombría pareció elevarse lentamente del cuerpo del paciente y alejarse del encuadre. El video se compartió ampliamente, generando un debate inmediato sobre lentes, artefactos e insectos cerca de la cámara. Entonces la gente notó la marca de tiempo. La forma apareció y se movió en los segundos justo antes de que el monitor cardíaco se quedara plano. No después, no simultáneamente, sino antes. Sea cual sea la interpretación que mejor encaje, la secuencia de eventos en esa grabación es difícil de reordenar. Algo salió de esa habitación y el monitor lo confirmó momentos después. La chica de blanco.
Yo, León y yo vimos esto caminando por el cementerio. Desde su balcón en Arizona, un hombre vio a una joven descalza vestida de blanco moviéndose en silencio por el cementerio frente a su casa. Él y un amigo la llamaron. Ella no se giró, no se detuvo, no los reconoció en absoluto, solo siguió caminando hacia el interior del terreno hasta que desapareció, sin giros, sin huecos en la valla, sin caminos que llevaran a ninguna parte, simplemente desapareció. Los vecinos que oyeron la descripción la reconocieron de inmediato. Una chica que coincidía con ese relato vivió cerca de ese cementerio hace años y, según cuentan los lugareños, nunca recibió sepultura adecuada. La creencia en la zona es que sigue buscando algo que no encontró antes de partir. Ella no va a volver, negro. Ella se fue. ¿A dónde diablo se fue? El vistazo de Charlotte. Tuve un derrame hace unos 8 años y mi presión arterial. Fui al cardiólogo y mi presión estaba en 234 sobre 130. Sherlock Holmes fue a un chequeo médico de rutina y salió con algo que ha pasado años tratando de explicar. Su presión arterial subió de repente, y mientras los médicos trabajaban, se encontró flotando sobre la habitación, viéndolos moverse alrededor de su cuerpo. Primero llegó un aroma floral, luego una música que describió como el sonido más hermoso que jamás había escuchado. Fue guiada a través de lo que entendió como jardines celestiales, luz radiante, parientes fallecidos y una alegría tan plena que no tenía comparación. Luego Dios le mostró algo más, un lugar oscuro y doloroso más allá de lo que podía describir. Fue atraída de vuelta antes de poder procesarlo y ha estado compartiendo su relato desde entonces.